¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de su programa de comentarios y de análisis Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM, La Fuerza del Norte. Hoy es lunes 12 de mayo del año 2025, nueva semana, nuevas noticias y nuevas sorpresas. Y para ello vamos a saludar de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político don Percival Madero, que ha estado más atento que nunca durante los últimos días a lo que está ocurriendo en nuestro país y en el exterior. ¿Cómo está, don Percival? Muy buenos días, bienvenido. Hola Aldo, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso de siempre, para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Y claro, así como decíamos, claramente hay un cúmulo de información brutal, digamos. A veces uno le dedica harto tiempo a estar informado para ustedes, distinguidos auditores, y la verdad es que de repente el cúmulo es mucho y normalmente las horas que le dedico a esto, que son varias al día, escapan porque tenemos los ojos puestos en Japón, en China, con el viaje de Boris, también tenemos los ojos puestos aquí en Chile, con lo que está pasando ya lo habíamos señalado tantas veces respecto a las fundaciones truchas, esas que se crearon para robar, y a diferencia de las fundaciones decentes, en muchos casos que pagaron el pato por esta forma de robar a la cual el gobierno llegó, y también por las situaciones que han pasado en Atacama, que de alguna manera nos ponen en el concierto nacional, no de alguna manera de forma interesante, sino que de esta acusación que existe contra el gobernador local de acá de Atacama, el gobernador Vargas, que viene a ser un punto grave respecto a la política de lo que está ocurriendo en Atacama y en Chile, a propósito de este tema que ya está acusando el ex subsecretario Monsalve, por estar acusado de cuestiones que se están tratando de probar en este minuto y que concentran la atención en varias de estas cosas, Aldo. Exactamente, don Percival, tal y como usted dice, es una jornada llena de noticias, llena de información y llena de sorpresas. Empecemos de inmediato a revisar porque precisamente a esta hora, por ejemplo, en términos internacionales, el presidente Boric está de gira en Oriente, está de gira en Japón, más específicamente llegó a Osaka, pero también en nuestro país hay situaciones que se derivan de la visita de él, como es el caso de Procultura, como es el caso de la baja brutal en las encuestas. ¿Qué está pasando con estas derivadas, don Percival? A ver, yo creo que el tema lo dijimos muchas veces en nuestras razones de Estado, respecto que este tema de Procultura iba a ser un tema sin duda como la guinda de la torta, por la cuantía de los recursos, por la forma en cómo esto fue determinándose. Perdón. Y sobre todo porque aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay que entender el contexto y el concepto que hay detrás de esta creación, así como furtiva de fundaciones que se hicieron, digámoslo, a veces suena como chocante, pero claramente se hicieron para robar. O sea, no hay ninguna duda de que acá se organizó estos que venían a hacer el cambio en la moral de la política, ¿no? Esos mismos que indultaron a delincuentes, estoy hablando del presidente de la República, y esos mismos que en el tráfago del día a día se va perdiendo como la mirada de lo que estamos, y uno, desde la perspectiva de analista de Estado, no puede sino tener conciencia y mucha, dedicación a entender cuáles son los subterfugios del poder. Y claro, obviamente, aquí tenemos un problema muy serio que hay que tomar, porque en definitiva uno puede entender muchas circunstancias respecto a cómo se quiere financiar la política. Muchas veces, desde el Estado, ya se pagan sueldos importantes a que son operadores políticos. Y claramente las fundaciones pensaron, como habían pensado, esto no es una idea local, es una idea española, ¿ya? De que qué harían cuando no estuvieran en el poder, y empiezan a crear una serie de instituciones, fundaciones, corporaciones, ONG, etcétera, para que desde el Estado llegaran recursos para poder sostener a esos operadores políticos cuando ya no estuvieran en el poder.
una idea vieja, una idea que nació en España y que le dio muchos resultados en España. Aquí en Chile el Estado está tomado, y está tomado, digamos, por un progresismo irresponsable, que lo que se preocupa es saber cómo trabajan poco, no les gusta trabajar, salvo honrosas excepciones, pescan estos puestos de poder con algunas buenas relaciones para que se les asignen fondos a cuestiones que no tenían mucha importancia en algunos casos. O sea, mover dinero para hacer proselitismo político. Ahí está, no sé, Democracia Viva en Antofagasta. O sea, por decirle, uno de los casos más emblemáticos, y por eso empezó. Y la guinda de torta es probable que sea Procultura. Y claramente hay un tema que toca al presidente directamente. Ahí hay una situación que el presidente no puede salpicar, o sea, no puede, digamos, evitar no salpicarse con lo que pasa. Y a mí me llama mucho la atención la falta de previsión y antelación respecto a todo lo que venía. Aquí, hace mucho tiempo, en Razones de Estado, estamos hablando de una circunstancia así, y ya habíamos advertido que esto iba a traer consecuencias más profundas que, no sé, que el caso de Democracia Viva, allá en Antofagasta, o de los sostenes, la ropa interior, la lencería de la policía, allá en Concepción. En Concepción, como tantos otros más. En Copiapó, fundaciones que se dedicaron a repartir agua, ya, que cobraban el agua, y eran con fondos, digamos, fondos gubernamentales. Pero en el fondo era para proselitismo político. Y claro, como se llenó muchas veces, cayeron fundaciones decentes, ya, que acá lo que andaban buscando era cómo enlodaban a otros por cuestiones, digamos, menores o inexistentes. Y eso hoy día trae como consecuencia de que en el caso de Procultura el tema le salpica directamente al presidente. Y no puede sacarse ese tema. El fiscal Cooper ha tratado de indagar, porque todo lleva y todo se dice, porque ahí están los audios, de que acá parte del financiamiento de la política se hizo a través de alguna de esas fundaciones, a lo mejor con fondos privados de los dueños o de los que las representaban, pero también de una situación que, a mi juicio, ya esto toca profundamente al presidente. Y acá, digámoslo o no, cuando la política toca al presidente, en casos de corrupción, el tema ya es otro. Ya no es la diputada esta como perdida en el más allá de Antofagasta, con la diputada Pérez. La Catalina Pérez. Claro, hubo otros más que andan por ahí dando vueltas. Delincuentes, ya, que al final se hicieron pasar o quisieron burlarse de la fe pública, diciendo que no tenían nada que ver con esto. Y tienen las manos, y no solo las manos, sino que los pies, digamos, metidos en el barro con lo que quisieron hacer con fondos públicos. No existe respeto para el fondo público. Esa es la gracia, es como lo roban, ¿ya? Y como es tanto el robo, ¿ya? Como que pasa desapercibido, ya saben, ¿ya? Y no solamente porque tenemos 100.000 empleados públicos más en este periodo de gobierno, sino porque hay muchas situaciones que nutren esto, porque claro, echaban la culpa, digamos, a los abusos, ¿ya? De los poderosos, ¿ya? De los poderosos, digamos, ligados a consorcios, digamos, económicos importantes. Pero los abusos del Estado, oiga, dígame que sí o que no, pero imagínense que todavía tenemos muchos diputados y muchos senadores que están en la mira, y yo creo que el CERVEL debió haber hecho algo más cuando se enteró de que la política estaba usándose para el robo de recursos públicos, y la Contraloría no hizo nada más, y los partidos políticos que respaldan, incluso tienen hasta un candidato presidencial, se llama Winter, y también tiene incluso candidatos que apoyaron a aquello, ya que se llama Jara. Y si quiere profundizar un poquito más, alguien que se hizo la lesa, esta es la candidata Toá. En consecuencia, esto va a ser un trajín de cuestiones donde la franja
política va a ser para esto. ¿Quién está más metido que otro frente a estas circunstancias? Porque aquí en política no solo paga el que cometió el delito, sino que tienen que pagar los que dejaron hacerlo. Y eso es más grave. Porque acá la institucionalidad tendría que haber destinado mucho más esfuerzos y muchas más capacidades para poder entender lo que estaba pasando. Esto de los amores, yo no me meto mucho en esas cuestiones, pero de repente hay que decirlas. Estos amores ministeriales, eso hay que investigarlo. Porque esta cuestión no es baladí, no es una cosa menor, no es una cosa que la ministra del Interior, que es la que más plata recibe de los fondos públicos, y a través de un ministro que tiene que asignar, resulta que el ministro es el pololo. Esas plata hay que investigarlas completamente, que se hicieron. Porque en definitiva, aquí la sospecha en política es una cuestión propia de la política. ¿Cuál es segundo interés, tercer interés que hay en esto? Por eso, cuando ocurren estas cuestiones, son graves, y por eso, esto cuando empezó grave, cuando se empezaron con estas cosas en estos años que han sido años álgidos, hemos tenido constituciones, mamarrachos que han sido, digamos, descartados por la ciudadanía, para quedarnos finalmente con la constitución de Pinochet y de Lagos, cumpliendo los 50 años de un golpe que fue, para algunos innecesario y para otros necesario, para recuperar la democracia. Así es. Entonces hoy día, cuando estamos frente a una circunstancia donde hay que mirar las cuestiones objetivamente, donde somos bastante más pobres que hace 4 años, y que seguimos hundiéndonos en el fango de la estupidez por no tener liderazgos capaces, que unos actúan por acción, eso del interés de robar, y el otro por omisión. ¿Por qué? Porque dejaron que robaran. Entonces, claro, podemos constituirnos en comentaristas, ¿ya?, de los robos de las autoridades, pero eso no debiera ser lo central. Esto de Procultura, contigo, Aldo, no sé hace cuántos meses ya empezamos a decir cuidado con lo que viene, porque eso era lo importante, la guinda de la torta que salpica en medio de una campaña presidencial. Ya hoy día tenemos presidenciales, ¿no? Tenemos primarias, tenemos un año electoral, y esto se le saca de partido el tema de estas cuestiones, porque la política vive de estas menudencias. Lo peor es que estas menudencias tienen asidero, güey. Y acá las plata hay que colocarlas sobre la mesa, y hay que saber, aunque digamos que estamos frente, el viceministro o el ministro de Ixalde, que hoy día es presidente subrogante, porque el presidente anda afuera, no puedes decir ni hablar de honestidades, porque acá es un tema extremadamente delicado. Y ojo, cuidado con esto que se está tratando de hacer, de sacar de su puesto por una acusación constitucional contra el fiscal Cooper, ¿ya? Porque eso de alguna manera viene a amenazar a quienes están investigando cuestiones que deben ser investigadas, incluso que sea el presidente de la República. Es más, ha sido el propio Boric el que ha dicho: empiecen por mí, pero van a tener que investigarlo. Él tiene que entregar sus celulares para creer. Ahora, ahí ya lo dijimos también en algún comentario y en algún análisis de razones de Estado. Hay que tener cuidado porque el teléfono del presidente es cuestiones de seguridad nacional. Ahí esto no puede caer en manos de inescrupulosos para que después esos datos o estas conversaciones de interés nacional, de interés de seguridad nacional, pasen a ser vendidos en algunos años más o vendidos a quienes se interesan por comprarlo. Cuidado, se lo hemos advertido, ¿verdad? Pero esa es una cosa y no se puede tapar eso, el antecedente de seguridad nacional, con proteger al presidente de eventuales robos o eventuales, faltas a la ley y a la probidad. Porque cuando uno está en esto, ya debe entender que la política ya tiene
esa condición propia de poder entender que el poder, más allá de la virtud de buscar lo mejor o como el arte de lo posible, el caso de la democracia, también tienen que entender que en el arte de lo posible, ¿ya?, hay mucho ladronzuelo, güey. Y ladronzuelo respaldado por los partidos políticos, porque son los partidos políticos los que están ahí. Entonces, están respaldándolo, son los que los promueven, son los que que bueno, el partido político que quiere promover a la autoridad debería colocar un cheque de garantía. Mire, este señor garantizamos que es un probo, que es inmaculado, que viene en cuenta, ponga un cheque por cada parlamentario, por cada diputado. Entonces, y por último, si un parlamentario cae en o el primer presidente cae en alguna cosa, el partido desaparece. Tiene que formarlo de nuevo. No, pero quedan ahí digamos, arregladitos, ¿cachai? Como ojalá, porque esto mañana ya no se va a conversar. No te preocupes, si pasa en 2 semanas más, no habla más nadie más de esto. Pero ahora no. No es así. Esto que le cae al gobernador Vargas de Atacama, ya es lapidario. Y es lapidario porque hay un caso que ya está tratándose también del progresismo, que tiene preso ahí digamos, a Monsalve. ¿Y por qué es lapidario? Es lapidario porque es un tema, el tema de ley Karim, que se usa con objetivos políticos, que ellos crearon para este objetivo. Entonces mire cómo los castiga, finalmente, porque ahí acá había una opinión muy personal. Probablemente me voy a encontrar con detractores, pero lo tengo que decir también, en virtud de la decencia del programa. Yo no estoy de acuerdo, ¿ya?, en que una persona denuncie a otro sin ninguna prueba. Y solamente porque ideológicamente conviene, ¿ya?, no lo vamos a acusar y no importa, se va preso sin tener ninguna prueba, no porque me denunció. ¿Y cómo se defiende el otro? Mañana, Aldo, tú puedes ir por la calle, ¿ya?, y una persona que no te tiene afecto, ¿ya?, o usted señor, lo denuncian. No, que fíjense que, no sé, me tocó. Ya, pero ya, ¿qué pasó con eso? Bueno, me tocó, po. Y yo no quería que me tocara, pero yo jamás le he tocado, ni la conozco. O no, al final, pues, o le he tocado tantas veces, ya, que finalmente lo que ocurre acá es que está enojada conmigo porque no quiero seguir tocándola y finalmente me denuncia. Me encuentro una barbaridad. Ahora, claro, yo sé que lo que estoy diciendo es cuestionable, es verdad. Ya, yo tuve también, obviamente, como todos, una madre, una mujer que había que respetar en todos casos, me enseñó a respetar. ¿Ya? Pero cualquier persona no puede estar a expensas por una cuestión de ideologismo político frente a una cuestión de esta naturaleza. La vuelta que viene es brutal. Hoy día no se puede lesbianizar la política. ¿Ya? No puede estar ahí frente a una circunstancia en que lo que odian a los hombres porque son hombres, finalmente van a pasar un momento delicado, pero hay que tener respeto por las mujeres. Tratarlas con cariño, con afecto, con dignidad. Pero eso que no se pase para otra punta. Porque yo no sé, de ahí salió algo jabonado por un tema que tenía allá en Punta Arenas. Pero mañana cualquiera podría caer por eso. ¿Y qué pasa? Ahora, ¿cuánto de esto va a ocurrir? ¿Y cuánto? Ahora, si eso es razonable, si es verdad, obviamente hay que respaldarlo, pero no al punto, ¿ya?, de dejar todo en encuesta, porque hay investigaciones privadas que no se van a conocer y no se sabe qué intereses hay ahí, pues. ¿Habrá sido un affair de verdad contra el gobernador de Atacama? ¿O fue una cosa menor, chiquitita, que se le da cuento porque tuvo que salir porque había que hacer alguna cosa política contra él y lo mandamos? Hace muchos años, me acuerdo que en Italia, en un lugar de Europa, frente a una campaña presidencial, contrataron a una señora, ya, que al final de todo era una prostituta, ya, que le pegó un carterazo a un candidato presidencial en la calle y le dijo: desgraciado, que te cree todo el cuento. Se hizo tal batabola de prensa, no lo conocían y a la prostituta le habían pagado para eso. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con estas circunstancias. Porque en definitiva,
lo que se hace es tener un resorte político, ¿ya?, para poder, desvincular a una persona que hay que investigarla. No puede ser por el solo hecho de la denuncia esto quede fuera. Ahora, claro, pueden estar mal asesorados, no sabe lo que va a ocurrir con esto, pero mire Monsalve, con toda la culpabilidad que ya se sabe que tiene, mire con lo que fue capaz de hacer. Mire, y por último, no hacer una cosa privada. ¿Ya? Esto era porque acá lo que no se quiere entender, distinguidos auditores, es que los funcionarios públicos, todos, no tienen vida privada. Digámoslo de una vez, ¿no es cierto? No, señor. El funcionario público no tiene vida privada. Estoy hablando de las autoridades. ¿Por qué? Porque ellos trabajan financiados por la ciudadanía, güey. Eso es lo que pasa, güey. Por lo tanto, ellos tienen que responder por sus actos las 24 horas del día. Por eso hablo de la probidad de los partidos políticos que colocan a estas personas, pues. ¿Cómo pagan? ¿Ya? El que mencionó, el que dijo, el que iba a estar atrás de esto, ¿quién se hace lo escucho? Aquí no ha pasado nada. No, pues. El partido político tiene que responder por eso, porque él fue el que lo puso ahí, pues. Claro, dice que las son privados, son personales, sí, pero estamos hablando de fondos públicos, pues. No estamos hablando de fondos privados, públicos. Por tanto, acá paga con recursos públicos el error de haber llevado a un delincuente a un puesto de esa naturaleza. Por eso que la delincuente ¿qué es un delincuente? Delincuente es una persona que delinque, ¿ya? Y en democracia viva ya hay delincuentes, pues. Y tiene que irse la diputada por delincuente. Y eso es nomás, pues. Claro, no sé, algún escosor, se apretarán algunos esfínteres por ahí. Ya, pero bueno, eso es, pues. Y para todos los de allá y los de acá. Porque son montos públicos, ya no existe respeto, ya no existe probidad, ya no existe eso que hablaba un tango, que me recordaba de un gran amigo, ¿ya? El Cambalache. Da lo mismo un burro que un gran profesor de la historia. En consecuencia, yo creo, distinguidos auditores y televidentes, que acá hay una cuestión que nosotros tenemos que ponerle ojo, porque sabe que finalmente esas autoridades que están ahí por nosotros, los electores que llegamos como ovejas, ¿ya? Porque los partidos políticos nos proponen algún candidato y nosotros llegamos a votar por los candidatos que nos propone el partido político, no lo que quisimos ver nosotros, ¿ya? Y nosotros deberíamos ser, claros, ¿ya? Reguladores de situaciones como la que estamos viendo ahora. Winter, candidato del Frente Amplio. ¿Quieren candidato presidencial? ¿Qué les parece? ¿Cómo llegaban a robar? No, yo no tengo nada que ver, fueron otros. Yo no puedo ser responsable de la cultura o de la malversación de fondos de otros. ¿Cómo no se va a ser responsable? No pertenecen al mismo partido político, y acaso el partido político de él no respaldó esas cuestiones. Hasta el día de hoy la respaldan. Y digo más, van a ir a votar por ese señor. Lo más probable es que voten harto. Por ahí yo creo. Por la Jara lo mismo. En consecuencia, ahí, a mi juicio, distinguidos auditores y televidentes, hay que colocarle el ojo. ¿Ya? Kast dice que debiera volver el presidente a Chile. A mí me parece que sí. Debería interrumpir su gira. Porque es un tema que lo toca a él. ¿Ya? Y él debiera formar, claro, son asuntos de Estado. No, y además que debiera volver, porque lo vamos a privar de un chascarro gigantesco, porque al hombre se le va la lengua, ya, se le van las palabras, no sabe dónde está parado, muchas veces comete errores garrafales, pues. Que el hombre no sabe, pues. Está ahí de casualidad. ¿Cuál es el mérito para ser presidente y hablar por nosotros? No tiene, pues. Eso es la estricta verdad. O sea, no es que haya ahí un Landerreche, no es que haya ahí un Insulza, no es que ande ahí, no sé, alguien de peso, un intelectual que no esté pensando en la utopía, en la cosa además, de la cosa divina, del más allá, pensando en las democracias avanzadas, del Carmona y compañía.
requiere gente responsable, Carlos. País chiquitito como el nuestro requiere líderes, pero fantásticos. Hay que procesar dentro de los partidos esto. Y hoy día se procesa a ladrones, ¿ya? Y a ladronas, salvo honrosas excepciones porque las hay. De allá y de acá. En consecuencia, distinguidos auditores, claro que toca el trasfondo de esto. Porque en definitiva, nosotros ¿qué hacemos? Somos muy espectadores. ¿Ya? Mira lo que pasó. ¿Ya? Claro, y el pecado mortal de Boric de haber indultado a delincuentes de la primera línea, lo muestra en toda su dimensión, pues. Eso es. O se ha resarcido de eso. El mismo que va a llorar cuando nos asesinan a 3 carabineros allá en Cañete el año pasado, en abril, el 27 de abril, y después los queman vivos, va a llorar, miren que vamos a perseguirnos hasta las últimas consecuencias. Y los que reciben todos los meses cerca de 600, 700 mil pesos de por vida, los delincuentes de la primera línea, ahí están riéndose de todos los demás. Mira lo que dice el presidente y no se olvide lo otro. Y pudiéndolo haber, revertido, no lo hace. No lo hace porque ahí está el centro político y neurálgico de la cuestión política. Por eso no quieren solucionar los temas de la macrozona sur. Por eso tenemos un Estado constitucional de excepción. Por eso no queremos recuperar la democracia, porque hace falta, determinarla para esos objetivos. Una mezcla de arrogancia, ya con una brutalidad política que apunta a objetivos ideológicos, exclusivamente. Entonces hoy día va, presidente, voy a hacerle un guiño a Xi Jinping. Cuidado con el guiño. Cuidado. Nosotros tenemos que tener, él no va en representación del progresismo, ¿ya? Ese progresismo decadente, y empobrecedor. Va en representación de todo nuestro país. Por lo tanto, aquí lo que hay que tener mucho cuidado es con lo que va, porque al frente tiene a Donald Trump. ¿Ya? Un Donald Trump que ya está llegando a acuerdos con Ginebra, llegó ahora ayer en Suiza haciendo algunas cosas con los chinos y viendo asuntos de aranceles. Pero cuidado, somos demasiado chiquititos, demasiado indefensos, ¿ya? Como para poder tener una cuestión clara en lo que va a hacer. A lo mejor esto le conviene, no sé si sabe quién, me voy a Chile de vuelta porque y evitamos eso. Tal vez no lo haga, pero sería deseable que al menos lo pensaran. En consecuencia, distinguido Waldo, como esta es una semana que ha empezado muy fuerte. Parece que nos pasamos en el tiempo, amigo mío, ¿no? Lo sabemos, pero la verdad lo amerita la información. Después nos retan. No, don Percio. Paralizamos todo, pero bueno. Lo amerita. Hay tanta cosa que decir y estos pasos son tan re chicos. Bueno, y es lo que es, no haya, que tanta cuestión. Así que distinguidos auditores y televidentes, lo encontraremos mañana en otras razones de Estado, probablemente ampliando este tipo de cosas, pero por sobre todo en un ánimo realmente genuino de poder explicar lo que pasa. A lo mejor un poquito más de vehemencia, no importa, pero en el fondo tiene que ver con el interés que nosotros tenemos por ustedes, distinguidos auditores, que este programa hacemos con mucho cariño, pero también con mucha dedicación y muchas horas de trabajo para poder traerle antecedentes que son incuestionables, ¿ya? Porque son hechos, de verdad, unas cuestiones que no estamos imaginando. Así que, Aldo, nos encontramos mañana con ustedes también, distinguidos auditores y televidentes, en otro Razones de Estado. Muchas gracias. Gracias a usted, don Percio de Madero, cientista político y doctor en comunicaciones, que nos acompañó durante esta mañana en Razones de Estado. Muy buenos días, don Percival. Muy bien, y nosotros vamos de inmediato a una pausa aquí en La Fuerza del Norte y regresamos con más en nuestra programación. Espérenos.